En este video vamos a aprender los primeros pasos sobre ruedas, un deslizamiento fácil y rápido, un truquito para caernos y no lastimarnos y algunos de equilibrio así podemos sostenernos de pie. Así que quédense y mírenlo completo que no se lo pueden perder. Llegó la hora de aprender a patinar y a dar los primeros pasos. Allá vamos. Para aprender a patinar no es necesario una gran pista, pero nunca está de más tener un espacio grande porque por ahí si nos movemos mucho no vamos a correr el peligro de chocarnos contra, por ejemplo, una mesa si estamos patinando dentro de casa. Entonces, les voy a contar, hoy estoy en un playón deportivo en el pueblo de Pavón, provincia de Santa Fe. No sé bien la dirección, por eso se la voy a dejar acá en el Google Maps. Es hermoso para patinar, tiene cemento alisado, unas pequeñas rayas y un poquito de basurita, pero se puede patinar igual de 10, así que si están en la zona, si un día pasan por acá, no se pueden perder este playón. Del 1 al 10 este playón y vamos a darle un 7, porque hay esa raya del medio que me molesta. ¡Ay! ¡Qué cosa! Es la raya que está en el medio, necesito sacarla, porque imagínense que vienen patinando fuerte y traba. Entonces cuando están patinando sí o sí tienen que hacer un saltito, pero más allá de esta raya, esta pista es fantástica porque el piso es súper liso. Algo que tienen que tener en cuenta en esta pista es que la mayoría de las veces está ocupada por chicos jugando o practicando y demás. Se hicieron las 10:30 de la noche más o menos y a esa hora empezamos a grabar. Y cuando estábamos por terminar nos dimos cuenta que había chicos nuevamente sentados. Los llegué a conocer, estuvimos hablando un rato y nada, son fenomenales, así que después terminamos compartiendo pista, ellos de un lado, yo mientras patinaba del otro, re bien. Tuki. Ahora sí, llegó la hora de calentar los motores para empezar a patinar. Es esencial que siempre antes de patinar hagan una entradita en calor. Obviamente la entrada en calor va a variar de acuerdo a si son deportistas de alto rendimiento, si se dedican a competir, que si prefieren hacerlo por hobby y patinar un ratito. Normalmente varía mucho esta entrada en calor, yo soy preparadora física, así que les voy a mostrar rápidamente una entradita por si quieren hacerlo como hobby. Muchas veces la entrada en calor la hacemos cuando nos dirigimos a la pista porque vamos en bici o vamos caminando. Pero en el caso de que no suceda esto, lo que podemos hacer es un par de movimientos. Les voy a mostrar algunos de manera rápida, así podemos seguir avanzando con el aprendizaje de las posiciones bases para empezar a patinar. Como estábamos diciendo, la pista si es grande muchísimo mejor, si no también podemos patinar en un patio de la casa, en un garage, donde sea. Yo cuando era chiquita patinaba alrededor de la mesa, obviamente siempre acompañada de mamá, papá, un adulto, de quien sea, para no lastimarnos. Bueno, y si son adultos eso ya es cuestión de ustedes y corren por su propio riesgo. No me hago cargo. Hay algo muy importante que tenemos que saber. Los patines generan mucho desequilibrio, se mueven un montonazo porque 4 ruedas. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse, pero van a ver que con el tiempo lo van a sentir como si fueran zapatillas y va a ser más fácil que caminar. Es más, yo me tropiezo menos con los patines que en zapatillas, así que no se pierdan este video que vamos a aprender todo. Bueno, ahora voy a empezar a enseñar cómo patinar. Vengan conmigo. Si tenemos algo de dónde sostenernos o una persona, normalmente las profes de patín somos el algo de que se sostienen las otras personas, nos vamos a agarrar, imaginémonos que estamos sentados, ¿no? Entonces, con ayuda de ese alguien o de ese algo, vamos a ayudarnos a levantar. ¿Por qué? Porque al levantarnos solemos tirar el cuerpo para adelante, entonces lo primero que va a pasar va a ser esto. Y si hacemos eso, no vamos a lastimar. Entonces, nos ayudamos con alguien o con algo para subir. Si lo quieren hacer solas o solos, obviamente que pueden, pero tengan en cuenta de que al levantarse, hacerlo con la panza bien firme, la parte del abdomen y la parte de la espalda, bien firme, el cuerpo derecho y las piernas flexionadas. Siempre apuntando hacia arriba. Porque si tiramos apenas el cuerpo para adelante, no se olviden que tenemos ruedas y podemos caernos de frente. Y si ponemos los brazos para atrás, nos podemos ir para atrás, que es peor. Casi me olvido, pero miren qué lindas medias. Me las compré en los World Skate Games 2022 de Argentina. Obviamente quería un recuerdo de los Juegos Mundiales. Qué mejor que algo que pueda usar. En el interior de la media pueden encontrar que tiene un refuerzo de algodón. Además poseen elásticos resistentes y costuras duraderas. Yo la verdad que las estoy usando ya hace bastante y me gustaron mucho. Si quieren saber la marca, dónde las compren, no se olviden de dejar su comentario o de escribirme por mis redes sociales, así les paso el dato. Ya sabemos cómo levantarnos y mantenernos firmes con respecto a la parte del cuerpo, de la zona media. Ahora vamos a aprender lo que es brazos, que nos va a ayudar mucho en el equilibrio. Si tenemos a alguien nos va a sostener, pero si no tenemos a nadie, nos vamos a mover mucho, así que es importantísimo y van a ver en todos lados cuando se empieza a patinar que los brazos siempre van estirados a los costados. Una buena manera de saber a qué altura van los brazos, porque si lo ponemos acá arriba quedan medio raro, como que vamos a salir volando, y muy abajo no nos ayudan en el equilibrio porque nos podemos tambalear igual. La altura ideal es poner
Pose de jarra, y de acá estiramos los brazos a la altura de los hombros. Esta sería la altura ideal, se puede un poquito más arriba, se puede un poquito más abajo, pero mientras más estirado tienen que imaginarse como que el hombro se extiende hacia el lateral. Mientras más estirados estén hacia allá, mejor. Lo vamos a ver de frente y también lo vamos a ver de costado, porque si ven, sale del hombro, no están ni más adelante ni más atrás, siempre a la altura del hombro, como una continuación del cuerpo mismo. Algo que yo siempre me río y se me ríen los chicos cuando se lo explico es el tema de la mano. La mayoría nos olvidamos que tenemos mano. Hay que imaginarnos como que abajo de la mano hay una tabla también. Entonces la ponemos firme y estiramos. Alargamos siempre, bien estirados los dedos, que no queden como zombies. Porque no nos ayuda mucho que digamos el equilibrio. Mejor firme y estirados. En la parte de los patines es muy importante que estén uno al lado del otro en posición paralelos. No hay que juntar jamás las ruedas porque imagínense que si vamos patinando y se chocan las ruedas, eso puede hacer que nos caigamos. Entonces, sí o sí, los pies paralelos uno al lado del otro, manteniendo una mínima distancia. Una vez que logramos incorporarnos derechos y que tenemos la espalda y el abdomen firme, no se olviden tirarse ni para adelante, ni para atrás, ni para los costados, ¿sí? Se aconseja siempre ir un poquito más hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos pateando hacia adelante y si nos caemos, es mucho mejor caer de frente. Entonces apoyamos las manos, que obviamente si nos vamos para atrás nos podemos caer y ahí sí que nos vamos a hacer muy mal. Una vez que logramos posicionarnos firme, derecha, parada sobre nuestra rueda y que no se mueven tanto, podemos empezar a patinar. ¿De qué manera lo hacemos? Un truquito que es fácil es ubicar la pierna con la que ustedes se sientan más cómodos por detrás de la otra. Esta es una posición en T, le suelen decir, o en L. Y de esta manera vamos a empujar con el pie de atrás y las ruedas de adentro del patín hacia la diagonal. Diagonal de atrás. No empujen de costado porque eso no hace avanzar, ni empujen hacia atrás, derecho, porque eso tampoco los va a ayudar. Empujar derecho hacia atrás va a hacer que se caigan hacia adelante. Entonces, empujo en la diagonal hacia atrás. Hay otra técnica que nos sirve para empezar a patinar y que es muchísimo más fácil. Imagínense que tienen zapatillas y que van caminando como lo hacen normalmente. A medida que van avanzando, lo que pueden intentar es elevar más la rodilla para acostumbrarnos al peso de los patines y generar más confianza. Ahora vamos a conocer algunas cosas que no hay que hacer sobre patines. Es un truquito que les va a servir muchísimo para no lastimarse cuando se caigan. La mayoría de las veces nos damos cuenta cuando nos estamos por caer. Entonces esto es importante que lo sepan hacer bien. Nosotros estamos patinando, o como nos salga, intento de patinar, y vemos que nos estamos por caer. El error más común de todos y de todas es ponernos firmes. Nos estamos por caer y nos ponemos dura. Eso es lo peor que podemos hacer, porque si nos ponemos firmes, nuestra caída va a hacer que nos hagamos muy mal, ya que los músculos se tensan, todo nuestro cuerpo se tensa, entonces hace que provoque una lastimadura. En cambio, hay una manera de caerse sin lastimarse, que es acompañando el movimiento de la caída. Nosotros nos damos cuenta cuando nos estamos por caer, porque obviamente vamos patinando y ya sentimos que nuestro cuerpo se va hacia adelante o hacia atrás. Lo ideal es acompañar la caída y dejarse caer, como dije, como si fuera una pluma. Entonces, si yo vengo patinando, vamos a una muestra, vengo patinando, siento que me voy a caer, acompaño la caída con el cuerpo. No me pongo firme. Así no. Sino que doblo y acompaño. Obviamente siempre apoyen la mano delante de la cara, nunca vayan con la cara al piso, no es una buena experiencia. Otra cosa que no hay que hacer mientras empezamos a patinar es mirar hacia el piso. Normalmente lo hacemos porque queremos ver qué hacen nuestros pies, pero sin darnos cuenta hacemos que nuestro cuerpo se tire para adelante, entonces al tirarse nuestro cuerpo hacia adelante se nos va el freno y nos podemos caer. Número 3 de cosas que no hay que hacer, mover los brazos. Es algo común que todos hacemos cuando nos empezamos a subir los patines, porque queremos buscar el equilibrio y buscamos el equilibrio moviendo los brazos para todos lados. No lo hagan, porque si movemos los brazos, más perdemos el equilibrio. Acuérdense, si me estoy por caer, brazo firme y estirado, postura derecha y van a ver que van a encontrar el equilibrio rápidamente. Bueno, ahora que ya sabemos cómo pararnos, cómo tener un poquito de equilibrio y cómo empezar a avanzar, es importante saber cómo frenar. Si bien al principio van a notar que no van a frenar con los frenos, van a frenar con paredes, con sillas, con mesa, con alguien que esté parado, porque lo normal es frenar con otras cosas. Igual es muy importante que sepan cómo frenar usando los frenos de los patines. Así que vamos a aprender lo básico, lo esencial que sí o sí tienen que saber. Imagínense que van andando en una moto, en un auto, en una bici. Si ustedes van manejando, yo voy a manejar una bici, estoy andando en bici
y aprieto los frenos de golpe, ¿qué va a pasar si aprieto los frenos de golpe? Me voy ahí de frente. En los patines pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para frenar sin que suceda esto del envión hacia adelante? Es esencial ubicar el pie con el que se sientan más cómodo, con el que tengan más equilibrio para empezar, por detrás. Ejercemos poca fuerza sobre el piso, ¿sí? A medida que vamos avanzando, vamos ejerciendo cada vez más fuerza, hasta que quedemos parados completamente. Te lo voy a mostrar las dos diferencias de lo que sucede si apretamos el freno de golpe, si lo vamos haciendo con suavidad, que es lo que hay que hacer. Si nosotros estamos patinando y apoyamos el freno con fuerza de golpe, va a pasar esto. Nos vamos a tirar hacia adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, firme arriba, estoy patinando, posiciono la pierna atrás y de a poquito voy haciendo cada vez más presión sobre el freno hacia el piso para que vaya frenando lentamente, nunca de golpe. Bueno, ¿sabes qué me acordé cuando hice esto? Pum, clap, pum, clic, clac, pum, pum. ¿No era así? Hannah Montana. ¿No lo viste? Pantallazo general, vamos a ver lo que aprendimos hoy. A pararse correctamente sin tanto tambaleo. Entonces siempre firme, derecho, brazo estirado. Cómo dar nuestros primeros pasos, ya sea deslizando en diagonal o caminata de soldadito, astronauta en la luna, no sé, como quieren. A frenar. Las cosas que no hay que hacer, algunos tips básicos para no caernos o para no lastimarnos. Los brazos no moverlos, porque si los movemos mucho, nos podemos caer. Y la posición básica sobre patines. Cabeza en alto, brazos estirados, espalda y abdomen firme, rodillas flexionadas y patines en paralelo. Sí, no. Magia. Y no se olviden de suscribirse a mi canal acá abajo, porque obviamente voy a llenar este canal de videos y de experiencias sobre ruedas y mucho más trucos. Así que cliquen en la campanita. Ya. Me saco los patines. Lo estoy sacando. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 11:30. ¡Ay! De la noche, que coste. A esta hora vinimos a grabar el video. Eso porque esto es amor al arte. ¿Puedo decir algo? Sí. Tengo que decirle algo a los que me criticaron los patines. Porque hubo gente que me criticó los patines y me dijeron que estaban muy feos y mal cuidados. Yo ya les voy a contar el porqué de la historia de estos patines. Imagínense que lo tengo de los 17 años, son como mis hijitos, entonces pasaron de todo, así que en un video muy pronto les voy a explicar, se lo juro. Soy Julia Gelosi y este es mi canal de experiencias y trucos sobre ruedas.